Un enorme ovni detuvo un submarino nuclear estadounidense. El incidente secreto de 1989. La historia fue contada al ufólogo Frank Joseph por un testigo anónimo y descrita en su libro Encuentros militares con extraterrestres, la verdadera guerra de los mundos, publicada en el año 2018. En la noche del 24 a 25 de octubre de 1989, el submarino nuclear estadounidense USS Memphis se encontraba a una profundidad de 150 metros, aproximadamente a 150 millas de la costa de Florida. No se dijo específicamente qué estaban haciendo allí, solo se indicó que era una especie de misión de entrenamiento. Y de repente, en un instante, algo salió mal, y toda la tripulación se dio cuenta inmediatamente de que era algo serio e inusual. En primer lugar, prácticamente perdieron el control del submarino, y también se perdió la comunicación. Y cuando el capitán dio la orden de parar, empezaron los fallos en el propio reactor nuclear. Se tomó la decisión de salir a la superficie urgentemente, y lo lograron. Al menos esta parte de los controles del barco aún funcionaba. El testigo ocular, el mismo que luego contó esto al ufólogo, corrió inmediatamente a su puesto de observación para ver qué había afuera y se quedó atónito. El cielo nocturno sobre el submarino brillaba intensamente, como un cartel nocturno de neón rojo. Al mismo tiempo cayó un fuerte aguacero. Unos momentos después, el testigo vio en el cielo un enorme objeto con forma de boomerang, que se movía a la izquierda del submarino. Utilizando un telémetro láser, se determinó que el objeto estaba aproximadamente a 200 metros de distancia y tenía al menos unos 800 metros de largo. El ovni no solo se movió, sino que comenzó a girar lentamente alrededor del submarino, como si lo hiciera a propósito. Y entonces toda la electrónica a bordo empezó a volverse loca. Nada funcionaba. El testigo observó cómo un enorme objeto rojo se arremolineaba sincronizadamente desde el ovni en el agua, y para ese momento ya había informado de la aeronave no identificada al primer asistente. Este le ordenó permanecer en su puesto y continuar la observación. Luego todo fue informado al capitán. Entonces el ovni se detuvo bruscamente y todo el cielo a su alrededor se volvió aún más rojo. Luego se precipitó hacia adelante tan bruscamente y con tan gran velocidad que en un instante desapareció de la distancia. Cuando el ovni desapareció, la electrónica del submarino volvió a la normalidad y el reactor también empezó a funcionar con normalidad. Lo único que resultó irreparablemente dañado fue el sistema de comunicaciones. Mientras el submarino continuaba su curso, el testigo ocular, el primer oficial y otros 2 oficiales fueron llamados a la sala de oficiales, donde se les dijo que eran los únicos testigos directos del incidente y por lo tanto tenían prohibido hablar de ello, prohibido hablar de lo que habían visto. Tan pronto como el Memphis llegó al puerto, todos los testigos oculares fueron sacados del submarino y colocados en una habitación bajo observación. 3 horas más tarde, un oficial de la Marina de los Estados Unidos llegó y les dijo que en realidad habían visto un satélite meteorológico en explosión, y nada más, después de lo cual todos fueron finalmente liberados. Pero el resultado no acabó allí. En los años siguientes, casi toda la tripulación del Memphis fue disuelta por razones desconocidas y enviada a servir en otros submarinos, y a ningún marinero se le comunicó el motivo del traslado, lo que según el testigo presencial es una violación extremadamente rara. También se encontró que todos los registros principales de ese viaje del Memphis habían sido limpiados completamente, de modo que solo quedaban las líneas que estaban en un viaje con otros barcos, y en otros registros todos los eventos del 24 y 25 de octubre habían sido completamente eliminados.